mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier Capítulo 20. quebranto. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido.
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Bueno, gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com. Gracias por estar ahí, como cada mañana, en este programa Caminando con Jesús, dándole primeramente gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Muchos quisieron levantarse, hicieron planes para hoy, y sin embargo no pudieron despertarse. Usted y yo tenemos la bienaventuranza de estar despiertos. ¿Y qué más? Para dar gracias que estamos aquí mirando el día más. Gracias, Señor. Queremos saludar a Onassis Cabral, la paz de Dios esté con usted. Anaibé Alcántara, feliz día. Felipe Eladio Villalorenzo, Evelyn Germán Santana y Estel Santana está con nosotros también. Que la paz de Dios esté con todos. En el día de hoy vamos a tratar un tema: institución de la Cena del Señor. Institución de la Cena del Señor, y nos vamos a basar en la lectura de Mateo 26, 26 al 30. Aunque usted puede, para entenderlo mejor, usted puede leerlo desde el 17, usted puede leerlo. Usted ya como cristiano, la paz de Dios, David, usted como cristiano, ¿cuándo usted participa en la cena del Señor? Ya usted es cristiano, ya usted se bautizó para el perdón de los pecados. ¿Cuándo, qué día usted participa de la cena del Señor? ¿Qué tiempo? ¿Usted lo hace cada vez que se reúne? ¿Usted participa de la cena del Señor una vez al mes? ¿2 veces al año? ¿Con cuánta frecuencia usted lo hace? Si nos dan un juguete a los niños, cuando le dan un juguete y no lo conocen bien, ellos van buscando la forma de cómo conocerlo y muchas veces terminan roto. El cristiano debe de saber para qué cristiano y cuándo y cómo le corresponde hacer las cosas. Para eso está la palabra del Señor, para enseñarnos. Usted como cristiano, ¿cuándo fue la última vez que usted participó en la cena del Señor? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Usted conoce acerca de eso? ¿O simplemente dice, bueno, déjame preguntarle a mi líder, a mi hermano, cómo debo de hacerlo? Usted llegó a una congregación, se reúne y usted ve que no lo hacen. Usted dice, bueno, si no lo hacen, no importa, porque si no lo hacen lo que están más arriba, pues esa es la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si no conocemos las escrituras, si no conocemos la verdad, primero nos pueden engañar, o nosotros mismos podemos confundirnos. Porque el problema está en que usted y yo debemos conocer las escrituras. Debemos saber qué el Señor quiere que hagamos, cómo lo hagamos, cómo debemos de hacerlo. Por eso vienen los engaños, por eso vienen tantas cosas. Institución de la cena del Señor es el tema, y yo le pido que me acompañe a Mateo 26.
Aquí nos da una idea de cómo el Señor, pues, quiere que hagamos la cosa. Mire, la celebración de la Pascua judía, ellos celebraban la Pascua para recordar lo que hizo Dios por el pueblo judío, de sacarlo de la esclavitud. Ahora, nosotros participamos en la cena del Señor para eso. ¿Es eso lo que estamos recordando? Porque es bueno entender para qué nosotros estamos participando en la cena. ¿Sabe usted por qué participa en la cena? O simplemente usted ya participa y no. Debemos de saber claramente el por qué. Y una de las cosas que tenemos que estar claro es que los primeros cristianos, tanto como nosotros, debemos de mantenernos, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. En la doctrina de los apóstoles. Dice Primera de Corintios 10, si usted me acompaña, todavía en la introducción. Vamos ahora, después de esto, ya a entrar en materia. Primera de Corintios 10, 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que participamos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí en Mateo 26 encontramos que los discípulos con el maestro, dice el 26, y mientras comían juntos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Eso es del 26 al 30 de lo que es Mateo. Así como el pueblo de Israel celebraban la Pascua para lo antes mencionado, el cristiano celebra la muerte y resurrección de Jesucristo. Es imprescindible, es un mandamiento, debemos de participar en la cena del Señor. Ahora, ¿qué día debemos de hacerlo? ¿Qué año? ¿Qué mes del año debemos hacerlo? Hechos 27 nos arroja a luz. Hechos 27. Dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día dice aquí que ellos celebraban el partimiento del pan? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Hermanos y amigos que nos escuchan, ¿cuál es el primer día de la semana para usted? ¿Piensa usted que es el lunes? Yo pensaba que era el lunes. Pero el lunes es el primer día de trabajo. El primer día de la semana es el domingo.
Y aquí los discípulos, dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. No dice que la semana entera, no dice que 2 meses, que a final de mes, que la primera semana del mes o la segunda semana o la última semana del mes. Entonces yo pregunto, querido hermano y amigo que me escucha, ¿cuál es el día correcto para hacer esto? La palabra nos dice que es el primer día de la semana. Si usted no lo hace, primer día de la semana, usted está en desobediencia con el Señor. Porque aquí los discípulos lo hacían el primer día de la semana. Nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Y si ellos lo hacían el primer día de la semana, ¿qué día tengo yo que hacerlo entonces? ¿Por qué lo hago la última semana del mes? ¿Por qué lo hago una vez al año o 2 veces al año? ¿De dónde sale esa doctrina? Yo creo que no hay que mencionarla. Son doctrina de hombre. Entonces, siendo así, entendiendo esto, tenemos que entender que cada primer día de la semana debemos participar de ella. Porque habemos quienes participamos de la cena del Señor, pero no conocemos su significado. Dígame usted. Por eso es que debemos escudriñar la escritura. Dice Felipe Eladio Villalorenzo, qué bueno, hay una Biblia que dice el domingo reunidos los discípulos para repartir una comida como pan. Se trata de un almuerzo. A ver, no entiendo bien lo que dice Villalorenzo. Vamos a ver. Qué bueno, hay una Biblia que dice el domingo reunidos los discípulos para repartir una comida como pan, como que se tratara de un almuerzo. Ok. Pues bien, primer día de la semana. Cuando el verso 26 aquí dice claramente, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea, el pan sin levadura de la Pascua. Si usted se va a Éxodo, me acompaña a Éxodo 12, 18, vamos a entender un poco más de lo que estamos tratando. Éxodo 12, 18 dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Aquí se está hablando del pueblo de Israel. Aquí se está hablando, no estamos cambiando nada, no es que una cosa, simplemente que aquí se está, ellos celebran que habían salido del pueblo de la esclavitud, que habían salido de la esclavitud. Pero ¿qué pasa? Cristo que da su sangre por nosotros, que es ministro de un nuevo pacto, entonces instituye la cena del Señor y cada primer día de la semana los cristianos reunidos tienen que estar, tienen que participar. Pero cada primer día de la semana, si usted va en Deuteronomio 16:3, es descrito como pan de aflicción. Vamos a Deuteronomio 16:3. Dice, no comerá con ella pan con levadura 7 días, comerá con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Pan de aflicción. Ahora, ¿y por qué no habla de pan de aflicción? Esto tiene un porqué. Es descrito como el pan de aflicción, ya que Jesús estaba físicamente presente cuando dijo esto a los discípulos. El pan debe entenderse como símbolo de su cuerpo que cargarían los pecados de todos. Entonces, como que
El pan debe entenderse como símbolo de su cuerpo que cargaría los pecados de todos. Primera de Pedro 2:4, 2:24. Primera de Pedro 2:24, encontramos que dice la palabra, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Aquí está. Pero dice el 26, dice que y bendijo y lo partió y dio a su discípulo y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Estamos hablando de Mateo 26. El pan de la Pascua se bendecía así. Hay muchos escritos que hemos encontrado. Se decía, bendito tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que sacas pan de la tierra. Y el verso 27 dice el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebé de ella todo, habiendo dado gracia. La bendición dada aquí era, bendito tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que creó el fruto de la vid. Dice el 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Oiga bien, es la sangre de mi pacto, que por mucho es derramada. Yo quiero que pongamos atención aquí, porque cuando hablamos de derramamiento de sangre, siempre entendemos que el Señor dio su sangre, pero aquí, si leemos tranquilo, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Esto es mi sangre. En la Pascua, la sangre era derramada y se untaba en los postes y el lintel de la casa. Vamos a Éxodo 12:7 para corroborar con lo que estamos diciendo. Éxodo 12:7 lo dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Ahora bien, nos habla del nuevo pacto. En Jeremías 31:31, vamos a leer cuidadosamente. Jeremías 31:31. Estamos hablando hoy acerca de la institución de la Cena del Señor y por qué debemos de hacerlo, cómo debemos de hacerlo, cuándo debemos de hacerlo. Jeremías 31:31 dice la palabra, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Usted ve? Aquí en Mateo 26:28, usted encuentra, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada de la remisión de los pecados. Él le dice esto aquí, pero ya Jeremías, oiga lo que había dicho aquí en el 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con su padre el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces, ¿cuál es el pacto que nosotros tenemos que tener? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento. La Biblia la tenemos que leer completa, claro, es palabra de Dios, pero como doctrina tenemos que entender que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, está escrito lo que el Señor realmente quiere, como nosotros tenemos que comportarnos, manejarnos, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Subraye eso, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Después de leer a Hebreos 10:16. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Y tenemos que estar claros en esto. Los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Nosotros debemos de hacerlo, así como ellos lo hacían. Encontramos, vemos donde hay personas que lo hacen una vez al mes. No sé dónde se agarran, no sé qué versículo buscan, porque aquí claramente que dice que el primer día de la semana. El nuevo pacto fue establecido con la sangre de Jesús, el Cordero de Dios sin pecado. Y aquí la copa representa la sangre de Cristo. La copa lo que representa es la sangre de Cristo, que fue derramada por los pecadores. Pacto, este término se refiere al acuerdo unilateral que hizo Dios para salvar la humanidad. Un acuerdo unilateral para salvar la humanidad. Si vamos a Hebreos 9, si usted me acompaña a Hebreos 9, vamos a ver el 9:16. Mire cómo dice el 9:16. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Para usted cobrar una herencia, para yo cobrar una herencia que alguien ha dejado, un familiar, se supone que mientras está vivo no podemos cobrarla. Ahora, cuando ese familiar muere, que deja el testamento, entonces, como dejó eso, yo voy a cobrar la herencia. El Señor al morir, entonces entra en vigencia el nuevo pacto. Y nosotros ahora estamos sujetos al nuevo pacto. Pero dice el 17 del 9, porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Usted ve? Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Pero dice el 20, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que os he mandado. Pero vamos a leerlo del 18, todavía el 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto, usted sabe que había que matar un macho cabrío, buscar todo ese tipo de cosas, pero ahora en el nuevo, con la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo, libró y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Jesucristo es nuestro Salvador. Por su sangre somos nosotros redimidos. Cuando habla de sangre derramada, es una alusión a Isaías 53:12. Si usted ve a Isaías 53:12, mire, estamos en la institución de la cena, pero esto hay que leerlo, porque no podemos dejar lagunas. Tenemos que saber de dónde viene toda esta cosa. En Isaías, en el libro de Isaías 53, vamos a buscarlo. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com. Isaías 53. Mire cómo encontramos. Que hablamos de derramado. Una alusión a Isaías 53, 12. Dice, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando nos habla de derramado. Pero si usted ve el derramamiento de sangre, habla de la muerte expiatoria de Cristo por los pecados del mundo. El mismo 53 dice, 53:3, por ejemplo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero seguimos leyendo. Dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es nuestro Salvador, él es el que lo ha hecho todo, a él debemos de oír. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. Dígame usted. Encontramos en Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16, que nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El Señor dio su vida por nosotros, dio su sangre por nosotros, deja establecido cómo quiere que participemos de la cena. Pero dice el 29, hasta aquel día, es decir, el día cuando Cristo regrese. Si usted ve a 26-29 de Mateo, que dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Se está hablando aquí de decir cuando él regrese. Si nos damos cuenta, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman esto, que esto es mi cuerpo. Mi querido hermano y amigo, no hay texto alguno que enseñe o que implique que el nacimiento de Jesús se debiera recordar o celebrarse. Hay personas que se hacen llamar cristianas, y perdón por el término, pero celebran el nacimiento de Jesús. Pero la palabra no nos habla a nosotros de celebrar el nacimiento de Jesús. No habla de eso. No habla de su muerte y su resurrección. Es lo que habla la palabra. Entonces, ¿a quién yo debo creerle? ¿A los hombres o al Señor? Gálatas 1:10. Entonces, yo estoy llamado a celebrar la muerte y resurrección del Señor, no su nacimiento. Pero usted ve mucho que celebran el nacimiento del Señor. Pero eso no está en la Biblia, no lo vemos por igual. No hay texto alguno que enseñe o que implique el nacimiento de Jesús. Lo que debe recordarse cada primer día de la semana es su muerte. Cada primer día de la semana. Y cuando partimos el pan y cuando tomamos de la copa, estamos ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? Celebrando la muerte y la resurrección del Señor. Usted ve que el tema que hemos puesto es la institución de la cena del Señor. Pero, ¿por qué cogimos ese tema? Porque sería que yo me lo inventé. Y perdón, sería que yo dije, déjame ponerle así, porque quise ponerle así. Bueno, vamos a 1 Corintios 11:20, que nos va a arrojar luz. 1 Corintios 11:20, por favor, vamos a ver lo que dice. Primera de Corintios 11:20, y nos dice la palabra de esta manera. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor. La cena del Señor. Entonces, ¿qué nombre veo en la Biblia? La cena del Señor. Ahora, también este dato se llama
beber del fruto de la vid. En el mismo 29 de Mateo 26, vamos a ver, Mateo 26, vamos a ver cómo dice. (26-29) Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Es llamada la cena del Señor, es llamada el fruto de la vid. Y la Biblia claramente no lo dice. Pero también habla de partir el pan. En Hechos 2:42, por ejemplo, 2:42, que habla de, vamos a ver, Hechos 2:42, nos habla aquí, nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan. Entonces, estas tres formas de llamarlo son bíblicas. Pero ¿cuándo lo hacían ellos? El primer día de la semana. ¿Y perseveraban dónde? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué doctrina usted está perseverando, mi querido hermano? ¿En qué doctrina tengo que perseverar yo? En la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿por qué? Si usted dice, sí, yo persevero en la doctrina de los apóstoles, ¿por qué usted participa en la cena solamente una vez al mes? ¿Por qué lo hace el último domingo de la semana? ¿Por qué lo hace primer domingo de la semana? ¿Por qué lo hace cada 3 meses? 2 veces al año. ¿Usted está perseverando en la doctrina de los apóstoles? Porque la doctrina de los apóstoles es la de Cristo. O sea, aquí yo no estoy ni poniendo, ni quitando, ni diciendo, ni nada. Simplemente lo que la Biblia nos está diciendo. Palabras muy comunes. Ay, yo voy a hablar con mi pastor a ver que no, porque hable con Dios aquí con la palabra. La palabra le está diciendo a usted que cada primer día de la semana los discípulos reunidos. Porque si usted pone su confianza en mí, yo lo voy a engañar, lo puedo engañar. ¿Por qué no? Hable con Dios. Déjame ir para donde el pastor a ver qué me dice. Y si él quiere que usted no sepa, y si él tampoco entiende esto, usted no ha pensado eso, mi querido amigo o hermano que me escucha. Estamos hablando en cuanto a los nombres a los diferentes nombres que llevan. De estas 3 maneras, la Biblia se refiere a este acto y nos conviene a nosotros siempre usar estas expresiones bíblicas, mayormente cada primer día de la semana cuando celebramos este acto. Cada miembro de la iglesia debe acostumbrarse a estas 3 expresiones bíblicas. Sin duda, el pan usado por Jesús en esta ocasión era pan sin levadura. No hay autoridad para usar pan con levadura. Dice que lo bendijo, es decir, que dio la gracia. En el verso 27, en Marcos 14:23, dio gracias por el pan y la copa. En Lucas 22:17, 22:19, bendecimos el pan. Primera de Corintios 10:16, el Señor dio gracias por el pan. Primera de Corintios 11:24, Mateo 14:19, bendijo el pan. Juan 6:11, dio gracias por el pan. Marcos 8:6-7, dio gracias, bendijo. Estos textos indican que la palabra bendecir se usa alternativamente con dar gracias. La conclusión obvia es que debemos dar gracias por el pan y por la copa antes de participar de la cena. Desde luego, es bueno pedir que Dios bendiga el pan y la copa, pero no debemos dejar de dar gracias. Si solamente pedimos que Dios bendiga el pan o la copa y no damos gracias, si no solamente pedimos algo, usted puede ver la primera de Timoteo 4:4-5, que la comida es bendecida o sacrificada con acción de gracia. Esto es mi cuerpo. Si Cristo, mi querido hermano y amigo, hubiera desaparecido en ese momento, habrían entendido que su cuerpo se había transformado en el pan. Porque el Señor estaba hablando con ellos. Si él había desaparecido en ese momento, habrían entendido que su cuerpo se habría transformado en el pan. Pero su cuerpo todavía estaba y el pan se repartió y se comió. Por lo tanto, ellos no podían creer que el pan era su cuerpo literal.
después de ver a Mateo 13, 38, 39. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Juan 15:1. Juan 15:5. Frecuentemente Jesús empleaba lenguaje figurado. Esta figura se llama metáfora. No es simplemente una semejanza, sino una representación. Por lo tanto, esto es mi cuerpo, significa, representa mi cuerpo. Y el fruto de la vid representa su sangre. Comemos el pan y bebemos la copa para obedecer el mandamiento de hacer esto en memoria de Cristo. Por eso lo hacemos, para obedecer el mandamiento de hacer esto en memoria de Cristo. Primera de Corintios 11:24. Leemos 11:24 de Primera de Corintios, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Como recordatorio, en memoria de él. Por eso participamos en el pan, en el vino, pero lo debemos de hacer cada primer día de la semana. Si usted no está haciendo los primer día de la semana, entonces usted no está de acuerdo con la escritura. Es un monumento, un memorial, un recordatorio, lo que hacemos. Mire, ya terminando. Si bien, si nos damos cuenta, el antiguo pacto hace énfasis en las prácticas de devoción externa. Práctica de devoción externa, de afuera. Jesús presenta la devoción como algo del corazón interno. Compara la devoción sincera y sentida con la práctica de piedad externa, hipócrita y pretenciosa de los fariseos. Jesús advierte a sus discípulos, aún en contra de genuinas buenas obras que distraigan de una verdadera devoción al Señor. Esto supone desarrollar una íntima relación con el Dios viviente, sentir el calor de una vida Justo antes que Jesús fuera crucificado, compartió la cena de la Pascua con sus discípulos. Antes de él ser crucificado, compartió la cena con sus discípulos. Usted lo ve en Mateo 26-29. Vamos a ver. Ya estamos terminando. 26-29. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto. Aquí está él con ellos, compartiendo la cena, porque dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué pasa aquí? Entonces él compartió antes de ser crucificado. Mire, es lindo cuando vemos a una familia cenando juntos, comiendo juntos. Mayormente se usa ahora en los días festivos del mundo, donde se reúne la familia a cenar. Pero usted se da cuenta qué lindo es cuando están los hijos, la madre, el papá, el tío, el primo, que están todo el mundo comiendo. Esa mesa se ve muy linda y muchas fotos ahora de Facebook y muchas cosas y mucho esto, porque están todos compartiendo juntos. Y no sería bueno que usted también participara de la cena, se sentara en esa mesa del Señor, tal y como Él pide, como Él lo dice. ¿No se vería lindo que usted y yo también estuviéramos juntos, haciendo las cosas como Dios quiere, como Dios manda? La mesa del Señor reúne a todos a quienes Cristo ha redimido por su sangre. Pero no es el fin de mes, no es cada 2 meses, no es el último domingo de cada mes, cada primer día de la semana estamos compartiendo juntos. Apocalipsis 5:9. Sería lindo, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo como Él dice, primer día de la semana.
Y a veces yo pregunto, ¿y por qué los hermanos no entendemos esto? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, Dios sabrá. Yo solamente tengo que leer. Yo no entendía y gracias a Dios entiendo. Pues yo quiero también que los amigos y hermanos entiendan esto. 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué bueno es participar, que participemos de la mesa con el Señor. Pero para participar de la mesa con el Señor, hay que portarse bien, hay que obedecer. Porque hay niños que quieren cenar y quieren sentarse en la mesa y porque no se lavan la mano, usted no lo va a dejar, no puede venir para acá. Te portaste mal, no puede. Si nos portamos mal, no vamos a participar en la cena con el Señor, en la mesa. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Debemos de obedecer, porque la mesa del Señor reúne a todos a quienes han redimido por su sangre. Ojalá nosotros podamos entender esto. Y si lo hacíamos de una manera diferente, ahí está la palabra. Usted puede ir a Hechos 27, como le explicaba. Lo voy a leer de nuevo, que dice Hechos 27. Leemos. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Y por qué Pablo entonces no esperó al otro día para la cena del Señor? No. Tuvo que alargarlo hasta la medianoche porque era el domingo, el primer día de la semana, era que había que hacerlo. ¿Y por qué usted y yo lo hacemos al fin de mes? ¿Por qué usted y yo lo hacemos el último domingo del mes o el segundo domingo del mes, al comienzo? ¿Por qué? Si realmente perseveramos en la doctrina de los apóstoles, tenemos que hacerlo así, como dice la palabra. No como digo yo, como dice la palabra. Entendiendo una vez esto, mire, las cosas se entienden con humildad y con amor. Donde hay humildad, hay posibilidad de entendimiento. Donde hay amor, ahí no hay contienda. Puede ser que usted no esté entendiendo la cosa ahora y lo quiera hacer diferente, pero si hay humildad, nos humillamos a la palabra del Señor, leemos todos estos datos que hemos dado, vamos a entender que cada primer día de la semana donde nos reunimos debe de participar uno de la cena del Señor. Cada primer día de la semana, cada domingo. Si es donde usted está no es así, mi querido hermano, mi querido amigo, piénselo, porque puede ser que usted no está en la iglesia del Señor, sino en una iglesia de hombres. El amor de Cristo genera unidad en la diversidad. Eso genera el amor de Cristo, unidad. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo te digo? Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com. Estuvimos hablando hoy acerca de la institución de la cena del Señor. Nos basamos en Mateo 26 al 30. Usted puede, ¿verdad?, estudiar ahí en su casa todos los versículos que hemos dado y que Dios los ayude a entender cada día más la palabra. Oremos uno por los otros. Que Dios le bendiga a todos los amigos que están por ahí. La paz de Dios esté con todos nosotros. Ana Ibe Alcántara dice, nosotros lo tomamos todos los domingos. Qué bueno que están respetando las cosas del Señor. También Luis Antonio Villarrizar está con nosotros. David Jerez desde Colombia. Felipe Eladio Villa Lorenzo. María Blanca Pérez
Deyanira Jiménez, Carlos López. También está Onasis Cabral y Feliz Día, Felipe, Eladio Villavaleso, dije, Evelyn Germán Santana y Estel, que estuvo con nosotros también. Señores, gracias por su sintonía. Mire, hoy es viernes. En la próxima semana hay posibilidad de que vamos a salir al aire, si Dios lo permite, lunes, martes. Pero del miércoles en adelante hay posibilidad de que no estemos un par de días, porque nos vamos a trasladar de un lugar a otro, y en lo que preparamos el escenario para poder hacerlo, le pedimos disculpas. Quizá usted no nos vea desde el miércoles en adelante esa semana. Podría ser que sí, voy a hacer lo posible. Y le pido excusa por eso, porque quizás no salgamos al aire. Pero, aunque no salga en vivo, vamos a mandar como quiera aquí en la página, Sigamos con Jesús, vamos a mandar la palabra del día. Que ya ahí, pues usted puede leerla, lo único que en vivo, porque no vamos a trasladar de un lugar a otro, si Dios nos lo permite. Le pido oración por mí, para que el Señor me ayude a que todo me salga bien, de acuerdo a su voluntad. Y sobre todo pidan por mi salud, por favor, eso le pido. Gracias por su sintonía, que la paz de Dios esté con todos nosotros. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Esta es Sigamos con Jesús.com. Bye bye. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.